todos y bienvenidos. En esta sección vamos a hablar de redes de acople y la carta de Smith, donde la carta de Smith es una herramienta para el diseño de redes de radiofrecuencia. Vamos a ver una temática donde vamos a ver cómo se genera la carta de Smith. Vamos a mostrar la carta de Smith para admitancias y para impedancias. Haremos algún ejemplo. Luego mostraremos cómo utilizar la carta de Smith cuando involucramos anchos de banda o el Q dentro de un circuito de acople o de filtro. Vamos a mostrar un acople un poco más elaborado donde involucra este elemento que es el Q, que es un acople tipo pi, y haremos pues ejemplos a través de la carta de Smith. Luego, involucrando la carta de Smith en el diseño, dado que es utilizada en la mayoría de redes o de circuitos de radiofrecuencia y de microondas, donde se involucran elementos tanto pasivos como activos en la realización de diferentes tipos de redes. Es bueno anotar que inclusive para el diseño de amplificadores nos permite pues mostrar un mapa de los espacios donde estos elementos son estables o inestables para poder hacer los diferentes diseños de amplificadores y también para poder definir una ganancia si es que se requiere fija. El modelo de la carta de Smith se construyó a partir de los coeficientes de reflexión, donde generalmente nosotros vamos a representar en un circuito o en una red cualquiera, donde una fuente que tiene una impedancia Z sub G tiene que alimentar una carga Z sub L. Muchas veces estos dos elementos de impedancias son muy diferentes y los acoples se hacen siempre y cuando Z sub G sea diferente a Z sub L. Y solamente hay acople cuando Z sub G es igual a Z sub L conjugado y no habría necesidad de involucrarle ningún elemento de acople. Cuando sea la primera opción, que es esta, entonces aquí tenemos que colocar una red de acople Z sub A, donde los elementos que se involucran solamente son reactivos o susceptivos dependiendo de su configuración. Por eso los coeficientes de reflexión se valoran con esta letra gamma mayúscula, en la cual es igual a Z sub G menos Z sub L sobre Z sub G más Z sub L. Si normalizamos, dividimos todo por L, pues nos va a quedar una Z sub 0 y una Z sub 0 arriba y abajo, donde esta Z sub 0 es una parte real y una parte imaginaria. ¿Esto qué significa? Que los coeficientes de reflexión también son complejos. Entonces también nos permite pues modelar y analizar diferentes redes de circuitos de radiofrecuencia. Entonces este coeficiente de reflexión se puede representar por una parte real y una parte imaginaria, donde pues acá tenemos esta representación. De aquí partió Smith para poder generar esta carta a través de unas concepciones y de unos análisis que él hizo de la siguiente manera. Tomando el coeficiente de reflexión ya en forma genérica, lo que Smith hizo fue evaluar unos círculos reales y para esto tomó la parte X de la parte real, que es esta, la despejó y la reemplazó en la parte imaginaria, que es ρ sub X, y obtuvo un conjunto de curvas o de círculos en la cual encontró esta expresión ρ sub r, o sea la parte real, menos r sobre r más 1 al cuadrado más ρ sub x al cuadrado más 1 sobre r más 1 al cuadrado. Esto no es más que la expresión de una circunferencia, donde vemos acá que es una familia de círculos siempre y cuando r le demos diferentes valores
donde tenemos que el centro del círculo va a ser R sobre R más 1 y 0, porque como no tenemos parte imaginaria, pues entonces esto es completamente ese valor. Ahí lo vemos acá, entonces no tiene un elemento adicional y obviamente se asume como 0. Y el radio es 1 sobre R más 1. ¿Eso qué significa? Que si R es 0, entonces vamos a tener un círculo con centro en 0, 0 y radio 1, como lo vemos acá en esta expresión. Si aumentamos la resistencia o los valores resistivos, pues vamos mirando que el círculo se va achicando, se va volviendo más pequeño. Eso significa que el círculo más grande de la familia de la parte de resistores es 1, como lo vamos a mostrar más adelante. Y los círculos imaginarios se hizo de la misma manera. Se despejó R de la parte imaginaria, como vemos acá, de esta parte imaginaria, y se reemplazó en la parte real del coeficiente de reflexión, y de igual manera se obtuvieron unas expresiones de la siguiente manera. Esto significa que acá tenemos R menos rho sub R menos 1 al cuadrado, rho sub X menos 1 sobre X al cuadrado igual a 1 sobre X al cuadrado. Esto también corresponde a una familia de círculos en la cual pues aquí tenemos que el centro va a ser 1 y 1 sobre X y el radio va a ser 1 sobre X. Si nosotros analizamos esta parte, generalmente X me representan las reactancias. Y las reactancias generalmente tienen valor de más menos X. Sabemos que si es más, representa una inductancia y si es menos, representa una capacitancia. Entonces en la carta de Smith se presentan dos círculos, uno que me representa una magnitud de inductancias reactivas y otro que me presenta otro valor de reactancias capacitivas con la misma magnitud. Entonces con esto vamos aquí a mirar cómo se realizan los diferentes tipos de círculos. Si trazamos aquí una línea central, o sea, hacemos aquí los ejes del imaginario, entonces miramos que este centro es 0, 0 para el círculo de coeficientes de reflexión. Aquí es 0, 0 para el círculo de coeficientes de reflexión, no para la parte de las impedancias. Entonces vemos acá que si nosotros trazamos acá un radio, vimos que el máximo era 1 y es 1 para cuando R vale 0, o sea que este círculo R es igual a 0. Lo mismo que decir que Z real es igual a 0. Si comenzamos a darle valores a ese radio y a esos valores ahí de los círculos de resistencias, pues como vemos aquí por ejemplo vamos a tener otro círculo más pequeño que es el que sigue para cuando R vale 0,2, este para cuando R vale 0,5 y aquí el que pasa por el centro de la carta de Smith es para cuando R vale 1 y así sucesivamente. Si progresamos, aquí vale 2, este vale 5, por acá habrá uno que vale 100 y este punto de acá es cuando ya tiende el radio a 0, entonces aquí tenemos valores infinitos para la parte real. Y como habíamos comentado anteriormente, para la parte imaginaria, ahora vamos a mirar que tenemos dos círculos. Si vemos acá, estos son valores positivos. Y como habíamos comentado, los valores positivos corresponden a los círculos de reactancias inductivas. Miren, entonces tenemos este acá. No se completa porque si completáramos estos valores por
Por estos terrenos pues estaríamos hablando de resistencias negativas, pero como no existen ya en la parte real y en la parte de diseño, pues simplemente tomamos parte del círculo de la reactancia inductiva que tenga alguna intersección con los círculos reales de resistencias. De igual manera, aquí tenemos el círculo para la parte reactiva capacitiva. Entonces aquí tenemos este círculo que tiene la misma magnitud de este, pero son de signo contrario. Mira. Menos 5 y 5. Y así sucesivamente se hacen los círculos. Se hacen los círculos. Y este círculo que pasa por acá es cuando este círculo es infinito. Y cuando un círculo es infinito, pues en la carta de Smith se ve como una línea. Entonces ahí es cuando tenemos pues una línea y este valor tiende a 0. Entonces este es el círculo de las resistencias y este es el círculo para las reactancias cuando el radio tiende a infinito. Y de igual manera en este punto pues vamos a tener que es infinito, infinito, tanto en la parte resistiva como en la parte resistiva, tanto positiva como negativa. Y con esto pues aclaramos la carta de Smith. Entonces cualquier punto ahora que yo tome acá, por ejemplo, vamos a tomar este punto, es una lectura de una impedancia. Esta impedancia en este caso me dice que si ustedes ven acá toda esta línea es 1 y esta línea que pasa acá es 0,5. Eso significa que tengo una impedancia Z, vamos a poner esta Z1, que es igual, este es el círculo de resistencia igual a 0,5 y este es el círculo de reactancias inductivas de 1. Entonces aquí tenemos este valor. Si yo cogiera cualquier otro punto, no sé, puede ser este. Entonces este punto, que lo llamaríamos Z2, esto sería igual, entonces lo mismo. Venimos y miramos los círculos de resistencias y este vale 0,2, donde vamos a obtener un círculo, aquí mire este círculo, de reactancias que es capacitiva, entonces es menos J 0,2. De igual manera por aquí podríamos tener otros valores, este que está acá sería Z3, entonces ya como tenemos algo de experiencia, Z3 sería igual, este círculo es de resistencia que vale 5 y este círculo que es de reactancia inductiva equivale a 2, entonces más J2. Y con esto mostramos que cualquier valor de impedancia pues lo podemos leer o mostrar ahí en la carta de Smith para impedancias. ¿Y qué me representan estos puntos ya en la parte de redes o de circuitos de radiofrecuencia? Pues simplemente, pues todos sabemos, por ejemplo, este que está acá me representa una resistencia de 5 ohmios y una inductancia en la cual tiene una reactancia de J2. Dependiendo de la frecuencia pues que se esté trabajando, pues ya conocemos el valor de esta inductancia. De igual manera acá, este circuito de abajo, lo mismo, tenemos una parte resistiva de 0,2 ohmios con una capacitancia que tiene una reactancia de menos J 0,2. Y así sucesivamente podríamos mirar todos los puntos que involucran cualquier circuito que esté en serie a partir de Z. Para la parte de la carta de admitancia se hace el mismo proceso y también se obtuvieron unos círculos en las cuales pues es el espejo de la carta de impedancias. Entonces aquí esta es la carta de impedancias y aquí en esta parte tenemos la carta de admitancias, donde la carta de admitancias pues ahora vamos a tener que son conductancias G más JB. Entonces de igual manera aquí parte todo el proceso, donde aquí vamos a obtener, como podemos ver, que los círculos
van aumentando su valor. Por ejemplo, acá en la parte susceptiva, que es esta, aquí pudiéramos tener menos 10 y así sucesivamente hasta en este punto obtendríamos infinito. Infinito para la parte de la magnitud de los elementos susceptivos. De igual manera aquí miramos que tenemos 5, obviamente aquí también tendríamos la magnitud de 10 y tendería aquí también a infinito. Y en los círculos de conductancias, pues de la misma manera, el centro pues siempre va a ser 1, va aumentando a 2, a 5, igual aquí tuviéramos un círculo que sería 10 y así sucesivamente, y entonces tendríamos que la coordenada en este punto sería infinito, infinito. De igual manera, los círculos externos también tienen el mismo valor, que sería 0, 0. Y entonces, como ustedes ven, si yo tengo, por ejemplo, este punto que está acá, cualquiera de estos, por ejemplo, este tendría una y igual, vemos el círculo de conductancias que es igual a 0.2 y el círculo de susceptancias que es igual a menos J1. Hay que recordar que cuando tengo una susceptancia negativa, estamos hablando de inductancias. Y si yo tengo por acá, por ejemplo, este valor de acá, que sería y sub 2, veámosle que y sub 1, entonces esto sería igual a 1, que es la parte conductiva, mire que está acá, entonces llegaría acá, y este es el valor, y esta línea que va por acá tendría un valor de más J2. Entonces cuando es positivo esto me representa una capacitancia susceptiva o una susceptancia capacitiva. ¿Esto qué significa? Que estamos haciendo procesos en paralelo. Cuando yo represento una admitancia, lo que estoy haciendo es esto. Que tengo una parte resistiva y acá tengo una parte capacitiva. Entonces entre estos dos bornes pues yo encuentro la admitancia, donde tengo una R de 1 y una J2, que es una susceptancia capacitiva. De igual manera acá tengo una una conductancia de 0.2 Siemens. Hay que aclarar que las unidades son Siemens, y aquí tengo una inductancia con una susceptancia de menos J1 Siemens, lo mismo. Entonces esas son las unidades que nosotros vamos a manejar de las admitancias, y entonces esto me permite pues tener un conjunto de brazos en circuitos que yo los puedo combinar tanto serie paralelo como paralelo serie. Ampliando un poco más el panorama, por ejemplo, vamos aquí a la carta de impedancias, que también aplica para la carta de admitancias. Es que si nosotros vemos acá y trazamos una línea recta, supongamos que es recta, y trazamos una línea recta acá, pero más vamos a darle otro color. Entonces si yo tengo una línea recta, los dos ejes acá, este eje de acá y este eje de acá, entonces lo que tenemos va a ser lo siguiente, que yo también puedo representar en la carta de Smith unos coeficientes de reflexión
en la cual se miden de la siguiente manera. Generalmente aquí parte de 0 y aquí parte de 0. Hacia allá llegamos a 90 grados y hacia acá llegamos a 180. Por este lado llegamos acá a menos 90 y acá llegamos a menos 180 por este lado. Entonces también yo puedo representar cualquier punto en la carta de Smith a través de estos coeficientes de reflexión, en la cual pues simplemente sabemos que la magnitud del centro a un extremo es 1. La magnitud del ρ y el argumento de ρ pues va a ser este ángulo. Entonces cualquier punto que yo vea por acá, por ejemplo, si yo quisiera tener este punto acá, también puedo generarlo como un coeficiente de reflexión en la cual pues voy a tener esta magnitud, en la cual la magnitud hasta el otro extremo es 1. Esto significaría, y haciendo una aproximación, esto sería aproximadamente de la magnitud de 0.7, y este ángulo vamos a tomarlo de otro color. Este ángulo que tenemos acá pues serían 90, pues de aquí a acá son unos 3 veces, serían 60 más 90. Vamos a suponer que este ángulo pues prácticamente tiene 150 grados. Entonces ρ va a ser igual a 0.7 con un ángulo de 150 grados. Entonces de esta manera también podemos manejar la carta de Smith, donde yo puedo definir puntos a través de los coeficientes de reflexión, o a través de impedancias, o a través de admitancias. Para unificar esto, generalmente las cartas de Smith unen tanto la carta de impedancias como la carta de admitancias, y además le dan toda pues la simbología o todas las indicaciones para que los coeficientes de reflexión se puedan tomar muy certeramente, pues dando generalmente un conjunto de grados ahí alrededor de la carta de Smith y unas referencias para poder ser más exactos. Ahora, colocando puntos en la carta de impedancias, como ya lo hicimos anteriormente, si nosotros traslapamos la carta de impedancias con la carta de admitancias, obtenemos una carta de impedancias admitancias completa, que es la que se utiliza para hacer los acoples o hacer los diferentes diseños de las redes de radiofrecuencia. Como vemos acá, ya involucramos también la carta de admitancias. Si nosotros vemos aquí estos 3 puntos, que generalmente o inicialmente los colocamos acá dentro de la carta de impedancias, donde este Z sub C pues es igual, si lo leemos ahí, miramos, es igual a 2 más J. Y aquí tenemos 2, vamos a mostrarlo acá, mire, 2, y esta curva que va hacia arriba, que es J, que es 1. Entonces ahí ya tenemos una muestra de colocado ese punto en forma de impedancia. Entonces hay que aclarar que lo colocamos fue en forma de impedancias, y de igual manera el de arriba también se colocó en forma de impedancias. De igual manera, si lo vamos a leer como admitancias, entonces tendríamos que esa Y sería igual a Y en C, mire esta que está acá, entonces ya miramos, somos todos los círculos azules. Entonces prácticamente aquí, si tomamos esto en paralelo, mira, aquí estaría 0,5, 0,2, entonces esto sería aproximadamente la parte real o la parte
conductiva sería igual a 0,4 y aquí la parte imaginaria sería menos J0,2. Entonces cualquiera de estos puntos pues tiene pues la misma característica ya en la parte circuital. Entonces si tomamos este punto, vamos a hacerlo acá con otro color, tomamos este punto y si nos vamos de aquí hacia allá, mire, vamos a suponer que estamos en paralelo con esta línea azul y también en paralelo con esta línea azul y miramos que desde acá hasta acá tenemos una magnitud. Entonces desde menos 0,2 a menos 0,8, de acá a acá, tenemos una magnitud de 0,6. Esto significa que si yo tengo esta susceptancia, ahora el punto y sub b va a ser igual al mismo 0,4 menos J0,2 menos J0,6 y a la final esto va a ser igual a 0,4 menos J0,8, que sería este punto que está acá. Entonces irnos por esta dirección es como colocar una inductancia en paralelo y es como sumarla cuando sumamos admitancias. De igual manera, si nosotros miramos acá, vamos a borrar. Ahora vamos a suponer que este valor ya lo conocemos. Mire, este valor vamos a ponerlo como z sub b, que es igual, vemos aquí que esto pasa a través de 0,5 y esta que está acá pues es 1 más J1. ¿Qué pasa ahora si yo me voy por este círculo hacia acá? Hacia este otro punto. Entonces miramos, es lo mismo, mire, miramos la magnitud desde acá, porque estamos en la carta de admitancias, miramos este punto hacia acá, y desde este punto que está acá, si hacemos todo el recorrido y terminamos acá, entonces vemos que hay una magnitud de 1 más 0,2. Entonces esto es lo mismo que tener z sub b, perdón, z sub b, no, esto es z sub a, perdón, z sub a, mire que es igual a z sub b, y como estamos yendo hacia abajo, hacia la parte capacitiva, pues simplemente a la impedancia le estamos sumando una reactancia capacitiva que equivale a 1,2. Entonces esto a la final nos quedaría que ZA es igual, ZB que es 0,5 más J1 menos J1,2 y a la final esto es 0,5 menos J0,2 y a la final si leemos este valor acá pues es eso, sigue siendo el mismo valor de 0,5 y ahora toma el valor de 0,2 que es este punto que está acá. Vamos a borrar esto para verlo. Mire. Menos 0,2 y 0,5 que es este 0,5. Entonces esa es la forma en que nosotros nos vamos a mover dentro de la carta de Smith. Entonces ya borrando todo esto,
pues vamos a mostrar que cuando yo subo en esta dirección, vamos a mostrar aquí con otro color, que si yo subo en esta dirección estoy colocando una susceptancia inductiva. Cuando ahora bajo por esta dirección, estoy colocando una reactancia capacitiva. De igual manera, ahora si me muevo por este lado, si me vengo hacia acá, estoy colocando una susceptancia capacitiva. Y ahora si me muevo de aquí hacia arriba, si me moviera por este círculo, hacia allá, lo que estoy colocando es una reactancia inductiva. Aquí estoy colocando una reactancia capacitiva, una reactancia inductiva, una susceptancia capacitiva cuando voy hacia abajo y una susceptancia inductiva cuando voy hacia arriba. Entonces esta es la forma de moverse uno dentro de la carta de Smith y poder leer cada uno de esos arcos. Es imposible, o no es posible más bien, que uno se pueda mover en la carta de Smith a través de estos movimientos, porque esto es como colocar una impedancia, una resistencia. Y en los circuitos de acople o en los filtros jamás se colocan resistencias, a excepción de la carga, que es la que va pues obviamente a recibir esa energía o esa onda. Pero mientras que yo esté en filtros o mientras esté en la parte de acoples, todos los elementos tienen que ser reactivos, susceptivos, como habíamos comentado anteriormente, ya sean pues de parámetros concentrados o de parámetros distribuidos. Aquí ya generalizando vamos a mostrar que este punto en la parte de azul, pues yo lo puedo representar, ya hemos comentado, como una inductancia en paralelo con una resistencia, una conductancia. Aquí va la conductancia. Lo que estoy haciendo acá, cuando me muevo hacia acá, como ustedes pueden, estoy aumentando el valor de la inductancia. Lo que estoy haciendo es, pues mi inductancia que tenía antes, que esta es, la susceptancia, B sub L1, B sub L1, pues estoy colocando otra, B sub L2, y en paralelo con la conductancia. Entonces ahí lo que estoy haciendo, colocando 3 elementos en paralelo, para que lo tengamos en cuenta. Y así pues ahí vemos cómo nosotros nos podemos mover a través de un punto hacia el otro, siempre por las curvas de la parte resistiva, en la cual lo que estoy haciendo es colocando elementos reactivos o susceptivos. Si me muevo por los círculos susceptivos o reactivos, estoy colocando cargas, y eso no es posible dentro de los circuitos o las redes de radiofrecuencia, pues dado que necesitamos la máxima transferencia en potencia, y eso solamente se logra cuando la parte real de la fuente y la parte real de la carga pues son iguales, y lo demás pues lo podemos eliminar a través de los acoples. Ahora vamos a mostrar cómo se hace un acople en la carta de Smith. Generalmente vamos a tener una impedancia de carga y una impedancia de fuente. Generalmente tienen que ser diferentes para poder hacer el acople. Y si son muy grandes esos valores, porque ya vimos que el centro de la carta de Smith se lee como una resistencia de 1 ohmio y una reactancia de 0 ohmios. Esto dado que nosotros al principio, para poder generar esa carta de Smith, normalizamos, lo que significa que esta carta está normalizada.
Y cuando el círculo de resistencias y de conductancias que pasa por el centro de la carta de Smith es 1, significa que está normalizada a 50 ohmios. Lo primero que se tiene que hacer si las impedancias son grandes es escoger un valor entero positivo n para normalizarlo, y ese n, si estamos hablando de impedancias, se divide ambas, tanto la de carga como la de fuente, y si estamos trabajando con admitancias se multiplica. Cuando ya tengamos estos puntos, se colocan los puntos normalizados tanto de las impedancias del generador, y la del generador está normalizada, pero además hay que conjugarla. Y la de la carga solo se coloca normalizada en la carta. Y se hace el siguiente procedimiento. Entonces, este no vale. Del punto de impedancia de carga se siguen las curvas por los círculos reales para obtener los elementos reactivos en serie y en paralelo o viceversa hasta llegar al generador, como mostramos anteriormente. En serie nos movemos por las curvas de resistencias y en paralelo nos movemos por las curvas de conductancias hasta llegar al punto de impedancia del generador. Vuelvo y repito, del generador normalizado y conjugado. Leemos los arcos como lo hicimos anteriormente y evaluamos de acuerdo a unas expresiones que existen para poder evaluar las inductancias y capacitancias que me permiten este acople. Entonces estos valores, si tenemos los arcos en los círculos de resistencias, pues vamos a tener unas X, por ejemplo una X capacitiva o una X inductiva, y utilizamos estas fórmulas para poder evaluar la capacitancia si está en serie o la inductancia si está en serie. Fíjese que aquí involucramos n, que es el número de normalización que utilizamos para poder colocar los puntos en la carta de Smith. W sub 0 pues es la frecuencia, que es igual a 2pi por f sub 0, donde f sub 0 es la frecuencia de usuario o la frecuencia de trabajo. Y cuando estamos con elementos en paralelo o nos movemos por los círculos de conductancias, obtenemos las susceptancias tanto capacitivas como las susceptancias inductivas, y siempre está involucrado n, que es el número de normalización. Si no hemos utilizado un valor de normalización porque los valores son pequeños y se pudieron colocar en la carta de Smith, pues ese n vale 1, y así sucesivamente podríamos hacer ese proceso. Ahora vamos a hacer acá un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un generador con una resistencia de 50 ohmios y una carga de 200 ohmios. Como vemos, son diferentes. Luego acá dentro de este espacio hay que colocar un circuito de acople, ya sea ZA o YA, como lo quieran llamar, en la cual nos permita que haya acople entre estos dos elementos. Y para ello vamos a seguir los pasos que dijimos anteriormente. Primero normalizamos. Por ejemplo, si yo tomo un punto, digo, bueno, voy a hacer que n sea igual a 50. Con este valor tendríamos
que la z normalizada del generador sería de 1 y la z normalizada de la carga sería de 4. Pues está muy alejado y lo mejor es buscar un punto intermedio. Entonces un valor adecuado podría ser 100, donde yo obtendría que z sub g normalizado es igual a 0.5 y el z L normalizado sería igual a 2. Entonces estos ya valores están más cercanos al centro y entonces con esto ya podría hacer ese proceso. Solamente nos faltaría el valor de la frecuencia a la cual se está trabajando. Bueno, para este ejercicio vamos a dejar expresado más bien los valores en reactancias y susceptancias, y la frecuencia pues simplemente es aplicar estas fórmulas y escribir aquí ese valor. Vamos a llamar al punto ZL, vamos a llamar el punto A y vamos a llamar el punto Z sub G el punto C. ¿Por qué? Porque generalmente en las convenciones generalmente vamos de la carga hacia el generador para poder encontrar los elementos de acople. Es como una convención, por eso pues conjugamos es la parte del generador. Aquí pues no, si la conjugamos queda el mismo valor de 50 o de 0,5 normalizado. Vamos a la carta de Smith y colocamos estos puntos. Entonces si ya vemos acá estos puntos ya están colocados, donde A, mire aquí tiene un valor de 2, esta ya es la carta de Smith completa, ya con la mayor cantidad de círculos posibles, donde aquí tenemos A y aquí tenemos C. Entonces lo que tenemos que hacer es ir desde el punto A hasta el punto C por los círculos de resistencias y de conductancias para poder colocar los elementos de acople. Entonces, si yo quito esto y limpio, desde este punto, como es desde la carga, tengo que moverme por los círculos, cualquier círculo, donde haya una intersección con el otro círculo real, que es este. Mire, este círculo viene hacia acá y llego a estos puntos. Entonces le coloco la dirección, esta flecha, y le coloco la flecha que voy de la carga al generador. Entonces, ya mostrándolo más cordialmente esa curva, simplemente pues leemos y ya sabemos que si vamos por los círculos de conductancias, lo que estamos colocando es una susceptancia. Entonces vamos a hacer aquí nuestro circuito. Simplemente lo que tenemos aquí es 200 ohmios. Tenemos aquí un generador. Tenemos aquí 50 ohmios. Y lo que necesitamos colocar son los elementos. Entonces, como vemos acá, estamos colocando un elemento en paralelo y como va hacia arriba es inductivo. Simplemente entonces ya sabemos que esto es un inductivo. Ahora nos falta evaluar. Miramos acá, le colocamos otro color. Ya sabemos que le estamos colocando aquí un elemento inductivo. Y vamos a medir su magnitud. Entonces miramos que como estamos hablando de los círculos azules, esa magnitud que está acá, mire, viene por acá. Entonces aquí tenemos que 0,9, 0,8 y más o menos aquí debe ser 0,86 entre estos dos. Aproximadamente puede ser 0,86 y medio. 0.85 0.855
Entonces ahí ya uno después con una carta de Smith ya bien definida y ya uno pues aproxima mucho mejor. Entonces ya colocamos, y esto es lo que nosotros llamamos un B sub L igual a 0.86. Entonces esto es 0,86. Este es el B sub L. Ahora, de aquí partimos hacia el punto C, y ese punto C vamos a medirlo acá. Se mide por la parte roja, por los círculos rojos. Aquí tenemos 0,9, aquí tenemos 0,8 y esto es aproximadamente como 0,88, porque vamos desde aquí, mire, desde acá hasta acá, y esta magnitud me dice ahí que tengo, como voy hacia abajo, de acuerdo a las convenciones, cuando voy hacia abajo, en la parte de los círculos rojos estoy colocando una reactancia capacitiva que es igual a 0.88 aproximadamente. Aquí ya habíamos dicho que este círculo era un círculo B sub L igual a 0.86. Nuevamente hacemos aquí nuestro circuito, 50 ohmios, $200 ohmios, vemos que acá tenemos un elemento en paralelo, que es una bobina, con BL igual a 0.86, y acá en esto tenemos en serie un X sub C igual a 0.88. Buscamos las fórmulas anteriores y si tenemos la frecuencia colocamos los valores y encontramos fácilmente el valor de la capacitancia y el valor de la inductancia. Y con esto pues ya tenemos completado nuestro acople. Como vemos, es sencillo hacer acoples a través de la carta de Smith, dado que no nos toca hacer tantos cálculos ni utilizar tantas fórmulas, solamente la fórmula para poder evaluar la capacitancia y la inductancia. Si le damos un valor de frecuencia, por ejemplo, para 80, pues simplemente la capacitancia que vamos a tener para elementos en serie pues es igual a 1 sobre W sub 0 por N por X sub C. Reemplazando valores, tenemos que esto es igual a 1 sobre 2pi 80 MHz por 100, que es la normalización, por 0.88, que es la reactancia. Haciendo cálculos, esto equivale a 22.6 picofaradios aproximadamente. De igual manera, para la inductancia tenemos que esto es igual N en paralelo sobre W sub 0 por B sub L, donde esto es igual a 100 sobre 2pi 80 MHz
por B, que es igual a 0.86, donde L, haciendo los cálculos, es igual a 231 nanohenrios. Entonces ahí tenemos ya esos valores definidos. Ahora vamos a un software, en este caso vamos a hablar de Cooks, que es un software para simulación de circuitos de todo tipo y en especial de radiofrecuencia. Y montamos este esquemático y miramos a ver si el diseño nos quedó bien y la carta de Smith funciona como elemento de análisis de redes de acoples. Vamos al software. Lo primero que tenemos que buscar es una fuente y en especial una para radiofrecuencia, que en este caso son fuentes que me representan un puerto con una impedancia. De una vez ya viene con la impedancia de 50 ohmios. Ahora colocamos nuestra carga. Nuestra carga es de 200 ohmios. Tenemos una inductancia en paralelo con un valor de 231. Tenemos un capacitor en serie de 22.6. Y ya tenemos todos nuestros valores. Unimos. Le colocamos la tierra para que tenga su referencia. Ahora vamos a simular nuestros parámetros de radiofrecuencia y nuestro simulador va a ser uno de parámetros de dispersión, en la cual contiene los parámetros o los coeficientes de reflexión. Vamos a darle los límites. Vamos a decirle aquí que esto es de 10 MHz. Vamos a ponerlo hasta 500 MHz. Vamos a darle una buena resolución lineal de frecuencia, aplicar y aceptar. Entonces ya tenemos listo nuestro simulador, nuestro esquemático. A ver qué más nos hace falta. Yo lo puedo hacer directamente o generalmente a mí me gusta mucho más en forma de logarítmica de decibelios, dado que son las unidades que se manejan en radiofrecuencia. Yo lo podría hacer directamente, vamos a hacerlo de las dos maneras, pero prefiero acostumbrarlos a que lo hagan de la manera correcta. Vamos a mostrar acá que tenemos el parámetro de reflexión del puerto 1 al puerto 1, que nos lo doy en dBs. Esto es una función que tiene Cooks. Le decimos que es S en mayúscula, abrimos paréntesis cuadrados y le decimos que es del puerto 1 al puerto 1. Definimos aplicar, a aceptar y vamos a darle un nombre.
acople 1. Bueno, pongámosle 1 1 por si ya existe otro. Lo ejecutamos y miramos que no tenemos errores. Ahora miramos un esquema donde nos pueda mostrar nuestra información. Claro, mire, tenemos aquí los dos, el S11 y el S11 que me da el sistema, pero yo prefiero el que hicimos en forma logarítmica, le decimos aplicar y aceptar. Entonces vemos acá, vamos a agrandarlo. Que nos tomó fue el otro, mire, el S11. Pero lo que pasa es que parece que le di mal nombre. Vamos a cancelar y darle aquí otro nombre. S11 en dbs. Aplicar y aceptar. Entonces esta es la forma en que se vería como lo da el sistema, pero no se ve como muy bien. Está bien hecha la simulación. Si nosotros le ponemos acá un medidor, pues nos dice que está en 0, 0, que es muy correcto, a una frecuencia de 7.96 por 10 a la 7 es más o menos 79.6 MHz. Entonces si lo subimos un poquito más, aquí ya tenemos cercano y todavía sigue siendo 0. Y como son coeficientes de reflexiones, significa que la onda que me entrega esta fuente hacia la carga, pues casi no se devuelve nada, en referencia pues a la que le llega la carga. Entonces está muy bien hecho, pero a mí me gusta más el otro esquema. Vamos a colocarlo acá. No me dio. No lo hemos simulado, por eso no lo hemos ejecutado. Ahora sí tiene que dármelo bien, aplicar y aceptar. Entonces, como vemos, estas curvas son mucho más limpias, mucho más claras para nosotros. Y entonces le colocamos acá una etiqueta para mirar sus valores. Y vemos que en 80.06 está en menos 40. Eso es excelente para un acople. Y además que hecho por la carta de Smith y con las aproximaciones o con las lecturas que tuvimos, que vemos que no fue tan precisa, pues nos dio un buen acercamiento. Otra forma de poder mostrar estos datos que es importantísimo es la carta de Smith, que generalmente los equipos de medición y los fabricantes generalmente entregan estos datos de esta manera. Wow. Mirad por qué nos dio esto tan... Bueno, ya entonces para mostrarlo en la carta de Smith, no se puede colocar la parte logarítmica, la colocamos la directa, la de magnitud, y aceptar, y entonces aquí ya vemos que en la carta de Smith también me muestra si está acoplado o no. ¿Cómo sé que está acoplado? Entonces miramos acá, colocamos una etiqueta y miramos que si pasa por el centro de la carta de Smith, nos dice que si pasa y que está a 80 MHz correctamente, ahí un poquitico por la definición de los puntos que le dimos, y nos dice que si está acoplado. Mire, está acoplado a 51, vamos a moverlo un poquito. Entonces aquí en 80, miren, 80 MHz está en 50.5, que está equilibrado con la del generador, y eso significa que casi no tenemos parte reactiva, sino prácticamente 1, y eso es muy poco o muy bueno para un sistema de acople. Ese 1 dado que pues no tomamos los valores muy puntuales ahí en la carta de Smith, y con esto mostramos
que el ejercicio está bien hecho, el diseño está bien hecho y la carta de Smith funciona correctamente para poder hacer acoples en carta de Smith. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión de carta de Smith, que es la parte 2. Buen día para todos.